este 2021 nos dejó muchas enseñanzas. Fue un año difícil, sin duda alguna, pero me atrevo a decir, por lo menos desde mi perspectiva, que también fue uno de los mejores en el sentido personal. Y bueno, me gustaría compartirte las enseñanzas más relevantes que me dejó del año pasado. Estos son 21 aprendizajes que obtuve del 2021. Y el primero es que nada pesa más que la vida misma. Y todo lo relacionado, evidentemente, el tema de la salud, el tema del bienestar, el tema de estar juntos. Yo inicié el 2021, apenas justo el 3 de enero de 2021, enfrentando el duelo más grande de mi vida. Perdí a uno de mis seres queridos más apreciados. Y fue la primera vez que me enfrentaba de forma directa con algo así. Y ahora viéndolo en retrospectiva, definitivamente me dejó mucha enseñanza y fue algo que definitivamente cambió la persona que soy, que dejó muchísimo impacto en mí. Definitivamente algo que hubiera preferido no tener que vivir, por supuesto, pero, pero definitivamente algo que me enseñó. Y me enseñó, y esta es la enseñanza número 2, que el tiempo de calidad es el mejor regalo que podemos dar y recibir. Solamente después de la muerte te das cuenta que lo que queda no es nada material, nada tangible, sino tus recuerdos, tus memorias, tus experiencias, aquellas cosas que viviste con esa persona, con ese ser querido y que llevas contigo en tu mente, en tu memoria, en tu corazón para siempre. Esas cosas que recuerdas en la noche cuando estás por dormirte, esas cosas que vienen a tu mente cuando ves cierta cosa, ¿no? Cuando de pronto ves un helado y te acuerdas cuando tomabas un helado con él, cuando te acuestas en el pasto y recuerdas las veces que juntos veían el cielo. Eso es lo que se queda, eso es lo que permanece y tenemos que afinar nuestros sentidos para apreciarlo, para darnos cuenta en el momento y que no tenga que ser hasta después de lo valioso que es ese momento. Mi tercera enseñanza es que los eventos más difíciles y retadores contienen las semillas de nuestros mayores logros. Fue un proceso muy difícil para mí, pero no me permití quedarme estancado y el dolor me carcomía, ¿eh? Sin embargo, yo creía que si seguía activo y si corría y si hacía podía huir del dolor y estaba equivocado. Esa es una de las enseñanzas que vienen después. Sin embargo, es cierto que esto contenía las semillas de uno de mis mayores logros y fue que unas semanas después culminé la publicación de mi primer libro. Y bueno, todo este proceso me permitió continuar bastante enfocado y eso fue una de las formas en las que logré afrontar este hecho. Tuvo muchas consecuencias, ahorita vamos a platicar de eso, pero sin duda los eventos más difíciles, más retadores, contienen semillas de un potencial gran logro. Y esto nos lleva a nuestra cuarta enseñanza, que es que cuando no podemos salir, cuando no podemos estar afuera, sí podemos estar adentro, indagar dentro de nosotros. Y esto es un proceso largo, es mucha introspección. Imagínate, por ejemplo, una planta de bambú. Tú siembras estas semillas y por más que nutras, cuides, le riegues estas plantitas, por los casi 2 primeros años no vas a ver nada. Incluso vas a querer que ni siquiera pegaran las semillas. Pero no, lo que sucede es que esa planta está creciendo por adentro, está cuidando, está formando sus raíces. Y a partir del tercer año de vida de la planta, ¡pum!, empieza a crecer hacia arriba, visiblemente de volada.
el proceso de introspección, de crecimiento, de cuestionamiento, de construcción no es fácil, es complicado, a veces incluso indeseable, pero es muy necesario. Indaga dentro de ti, cuestiónate tus pensamientos, cuestiónate la razón detrás de tus pensamientos y no te quedes conforme nada más con lo que ya sabes, que sabes, que piensas. Intenta ir un poco más allá. Y esto nos lleva a nuestro quinto punto, que es que lo que hacemos cuando nadie ve, eventualmente dará frutos que todos podrán ver. Recuerdo cuando empezó la pandemia y compraba por internet uno de mis primeros libros que empecé a leer. Y bueno, mira, después de unos cuantos meses, la colección que se formó aquí atrás y todo el crecimiento que desató, realmente he aprendido mucho y me pasé incontables horas pudiéndolo hacer. Así como un atleta se despierta temprano y dedica sus mejores horas a entrenarse y a presionarse para que en el momento de la competencia pueda rendir muchísimo y soportar toda la presión que tiene encima. Entonces, estas cosas no producen resultados inmediatos. Sin embargo, producen resultados eventualmente. Es esta mejora que vas haciendo poco a poco y que eventualmente va a, a hacer que sea bastante notorio lo que estás haciendo. Entonces, lo que hacemos cuando nadie ve, eventualmente tiene que dar frutos que al final todo el mundo va a poder ver. Y esto de la mejora continua es nuestro sexto punto, que es que estar en el camino indicado es más importante que esperar resultados inmediatos. Recuerda, por ejemplo, la analogía que hacíamos de Emprende, en uno de nuestros episodios del inicio, cuando hablábamos justo de este libro. Ya saqué todos los demás, pero bueno, de este libro, Hábitos Atómicos, Atomic Habits. Y bueno, aquí nos hace una analogía que nos dice que si yo todos los días decido gastarme $5 en un café, pues no me voy a quedar en bancarrota después del primer día, no. Sin embargo, si estoy en el camino de que esa cuenta de ahorros de la que me estoy gastando el dinero, eventualmente se acabe, si no le meto más yo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aplica lo mismo. Si yo, en vez de restarle esa cuenta de ahorros, le sumo esos $5 en vez de quitárselos, pues no me voy a hacer millonario el día 30, pero después de un buen tiempo voy a poder tener una cantidad considerable. A lo mejor me puedo desesperar y eventualmente gastarme lo poquito que haya ahorrado porque no veo ese resultado grande inmediato. Pero es importante mantener esa carga dopamínica para fomentar la motivación, que tú veas esa recompensa y que te vayas dando cuenta del proceso, del progreso, porque estar en el camino indicado es mucho más importante. Hay procesos largos, un gran proyecto, una nueva empresa, simplemente iniciar tu carrera universitaria, aprender sobre un nuevo tema, ponerte en forma, cualquiera que sea tu meta, es un proceso largo y eventualmente la fuerza de voluntad se va a acabar. Entonces, es importante que tengas perfectamente definido qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, para que cuando los días complicados lleguen, cuando la fuerza de voluntad se agote, tengas una convicción fuerte que te permita continuar. Recuerda, no vas a tener resultados inmediatos, pero si estás en el camino indicado, vale la pena continuar. Y esto nos lleva al siguiente punto, número 7, que es que por más difícil que sea la meta, si realmente estás comprometido, podrás mantener tus ánimos y hacer todos tus esfuerzos para acercarte a llegar a esa meta. Y número 8, es posible que no alcances esta meta, ¿ok? Hay que ser realistas. Puede que no lo logres. No es por simplemente desearlo lo vas a tener, y esto es importante. Pero
La enseñanza está en valorar el esfuerzo que tú hiciste. Que tu validación, tu recompensa sea saber que te esforzaste y darte cuenta de que creciste en ese proceso de llegar a esa meta. Entonces, el fin de lo que estés haciendo no es obtenerlo, no es llegar a eso, sino el proceso de llegar a eso. Lo habrás logrado si tú sabes y estás convencido de que diste tu máximo. No si conseguiste o no algo que está fuera de tu control, alguna métrica vanidosa fuera de ti. No. Lo que tú hiciste, tu propio trabajo, tu propio esfuerzo. Y eso me parece bastante destacable. Punto número 9, enseñanza número 9, es que la belleza está en el ojo del observador. Si algo te gusta, no es porque esa cosa te guste, no son las cualidades de esa cosa las que hacen que te guste a ti, sino tus cualidades las que te hacen afín a esa cosa que te está gustando. Es decir, si tus gustos pues no son nada más, a una persona no le gusta el rock and roll, por ejemplo, nada más porque le gusta el rock and roll, sino porque su personalidad, su construcción, su trasfondo, sus recuerdos, experiencias, lo hacen afín a esa música y él encontró, o ella encontró, que le gustaban, que le hacían sentir satisfacción como forma de entretenimiento o de expresión de emociones. Entonces la belleza está en el ojo del observador y si tú abres bien los ojos puedes darte cuenta de lo valiosas que son muchas cosas que damos por sentadas. Puedes darte cuenta de la belleza de un amanecer, de tener la oportunidad de salir a tomar una bocanada de aire fresco, ver los árboles o escuchar el viento soplar, los pájaros cantar, el cielo, estar un momento con tu mascota, con tu familia, ir por un helado por el simple placer de hacerlo. La belleza está en el ojo del observador. Y número 10, así como la belleza está en el ojo del observador, el aprendizaje está en la mente del aprendiz. Podemos aprender, si queremos y estamos dispuestos, de toda persona o situación. De las cosas buenas podemos aprender cómo se hacen y de las cosas malas podemos aprender cómo no se hacen. De una persona buena onda, pues puedo aprender cómo ser como ella. De una persona que me cae mal, pues la uso como contraejemplo, ¿no? Me digo, yo no quiero ser así, yo no quiero ser como esta persona. Una mala actitud nos hace ver que no la queremos replicar. Una buena actitud, pues puede que sí. De todo podemos aprender. Y sobre todo cuando estás en un área, por ejemplo, si eres diseñador, pues tú cuando veas un diseño de alguien más te vas a fijar en cosas y puedes decir, esto lo hizo mal, yo lo hubiera mejorado y ya se te ocurrió algo a ti. O lo hizo muy bien. Esto que hizo en específico me gustó, lo voy a aplicar. Y lo mismo aplica para, no sé, arquitectura, ingeniería, técnicas para hablar en público, comunicación, cualquier disciplina en la que tú hagas, seguramente tienes un ojo, una visión muy refinada para detectar detallitos que la persona promedio no detecta. Y es ahí en una de las áreas en las que puedes abrir más los ojos todavía y mejorar. Y número 11 es que está bien avergonzarse del pasado. Imagínate, si miraras atrás y no se te ocurrieran maneras de mejorar tus logros pasados, pues entonces creo que esa es una señal de que no has evolucionado lo suficiente. Tienes que ver tu trabajo anterior y verlo con orgullo. Ahorita vamos a hablar de esto sin duda. Pero creo que también tienes que admitir que hay cosas que pudiste haber hecho mejor y es completamente cierto. A mí me sucede que una vez que logro algo, por mucho esfuerzo que me ha costado, realmente al final ya no lo considero como la gran cosa porque ya lo hice y lo doy por sentado y se me ocurren muchísimas formas en las que lo pude haber mejorado e incluso infravaloro lo que ya hice y eso está mal, eso es algo en lo que tengo que trabajar. Tampoco llegues a ese extremo, pero sí date cuenta que mientras vayas detectando flaquezas y sobre todo formas de mejorar, te das cuenta que estás creciendo. Número 12, está también bien cambiar de opinión.
No lees, aprendes y vives tanto pues para simplemente seguir pensando de la misma manera. La medida de que te estás desarrollando será visible cuando te des cuenta que las conclusiones a las que llegabas antes y las que llegas ahora son distintas. Que ahora piensas de una manera diferente. Ahí es cuando te das cuenta de que te estás desarrollando, de que estás creciendo. Y la siguiente lección número 13 es que a pesar de esto tienes que seguir confiando en tu yo del pasado. Confía en tu yo del pasado y en lo que ya has hecho, porque tú más que nadie conoce el contexto por el que estabas y lo que te llevó a pensar o a hacer lo que hacías. Tu trabajo y tus resultados del pasado no son una imagen absoluta de quién eres. No, no, no. Es solamente una fotografía de quién eras en ese momento, una reflexión de lo que tenías a tu alcance, los recursos, tus influencias. Pero no es algo definitivo. Tu trabajo no te define para siempre. Tú puedes cambiar y tú puedes decidir ir por algo distinto. Enseñanza número 14, esta me parece bastante destacable porque me di cuenta igualmente de primera mano que es algo muy cierto y es que podemos ser más creativos y más activos cuando nuestros planes salen mal. Cuando de repente se te sube la adrenalina y el estrés porque las cosas no están saliendo, improvisas, actúas, te mueves rápido y sale bien. Esa necesidad de improvisar nos puede dar el coraje suficiente, la adrenalina suficiente, el valor para hacer cosas que a lo mejor en un plan cuerdo o medido al milímetro no podría caber. A veces solo hace falta empezar a vivir en la pregunta en vez de estar cómodo en la respuesta para poder desatar nuestro ingenio. Es importante esta parte. Es innovar o morir. No hay otra opción. La innovación no es algo adicional. Si no innovas, eventualmente te vas a quedar atrás. Número 15. No se puede valorar sin punto de referencia. Punto. No valoras lo que tienes hasta que lo ves perdido, ¿no? Esto lo hemos escuchado muchas veces. Pero también no te das cuenta de lo que tienes hasta que notas que para los demás es un lujo, un privilegio, que simplemente no es fácil tenerlo. Por ejemplo, no sabías lo solo que te sentías estando en pandemia hasta que te volviste a reunir con tus amigos y esa sensación de poderlos volver a ver, abrazarlos, tenerlos cerca, platicar, compartir una comida, te hace darte cuenta de lo mucho que extrañabas eso. ¿Te pasa? ¿Te sientes identificado? Y al mismo tiempo, yo después me di cuenta que no sabía cuánto tiempo ahorraba y cuánto tiempo tenía en traslados y hacer todo desde casa hasta que volví a hacer todas mis actividades de forma presencial y me di cuenta que me hacía el doble de tiempo. Que el tiempo que antes podía dedicar a simplemente estar acostado o leer o hacer cosas que me interesaran a mí, pues ahora lo ocupaba en traslados o en trabajo o en comidas que se alargaban a 2 horas y que aunque salían a las 3 4 de la tarde me acababa yendo a las 6 y no me daba cuenta de todo el tiempo que se me liberó gracias a este confinamiento hasta que volví a mi rutina presencial y me di cuenta que pues el tiempo ya no era el mismo. Por ejemplo, no valoras tu intelecto, tu capacidad cognitiva, hasta que te das cuenta que tú puedes entender cosas que a los demás les cuestan trabajo. Llámese un problema de matemáticas, llámese una reflexión, un libro que los demás no pueden entender, un razonamiento al que simplemente otras personas no puedan llegar o que les cuesta trabajo, y a ti se te da fácilmente, ¿no? Siempre estuvo el niño inteligente en la escuela que no entendía por qué los demás no entendían, porque para él era fácil. Y no te das cuenta de eso porque lo das por sentado hasta que te das cuenta de otro punto de referencia que es que a los demás les cuesta trabajo. Pero esto nos lleva a la siguiente enseñanza, número 16, que con todo eso, tu punto de referencia más importante tienes que ser tú mismo, no los demás. No te compares, porque cada quien se rige bajo un contexto muy diferente. Las redes sociales nos muestran el lado más egocéntrico, más refinado, más cuidado, pulido de cada quien. Nadie publica cuando está miserable. Nadie comparte sus momentos difíciles.
Todos suben foto de cuando se están vacunando y de su cartilla de vacunación, pero nadie sube la foto de cuando tienen fiebre y están sudando y les duele la cabeza y se sienten mal por los efectos secundarios de la vacuna. Todo el mundo comparte la vacuna, nadie comparte los efectos secundarios. Así mismo, todo el mundo comparte los momentos felices, los que quieren que los demás vean, los que quieren que, por los que sean percibidos, pero no comparten los momentos difíciles y eso nos hace pensar que la vida de todos los demás es perfecta y la nuestra no, y la comparamos y nos sentimos miserables. Pero no es así, la vida de todos es miserable por momentos y es grandiosa por momentos también, tiene que haber un balance. Entonces no te compares con los demás. Siempre va a haber algo. Si tú intentas compararte, siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú, que logre más que tú. Pero tu punto de referencia eres tú mismo. Tu crecimiento. ¿Cuánto sabes tú? ¿Cuánto has mejorado tú? Nadie más. Número 17. Es que si no hay una razón sólida detrás de lo que haces, pues eventualmente la fuerza de voluntad se va a agotar. No va a haber fuerza de voluntad ni recompensas suficientes para continuar haciéndolo. Si no hay un porqué sólido detrás del qué, lo que estás haciendo, no vas a poder. No es sostenible. Porque, por ejemplo, ¿por qué quiero estar en forma? Pues a lo mejor nada más porque me dijeron gordo en la cena de Navidad. Ok, al inicio a lo mejor me voy a sentir muy enojado y muy motivado y voy a iniciar muy bien, pero eventualmente se me va a acabar esa fuerza de voluntad y si mi única razón para hacer ejercicio es el coraje de que me dijeron gordo, pues no hay una razón sólida y voy a dejar de hacerlo. En cambio, si tienes una razón fundamentada, si tienes una razón creíble, tienes una razón que sea importante para ti, sea cual sea, vas a poder tener ese refuerzo, esa pasión, ese combustible extra para cuando se acaben las ganas, cuando se acabe la fuerza de voluntad, cuando no hayan recompensas, tú sigues porque sabes por qué haces, cuál es el objetivo, lo que buscas conseguir, vaya. Y la enseñanza número 18 es que es bueno cambiar de aires. No está bien quedarte nada más siendo, por ejemplo, un pez grande en un estanque pequeño. Puedes ser un pez grande en un estanque pequeño, ser destacado, ser en tu entorno. Pero si te quedas así, pues simplemente te vas a crecer y vas a topar tu crecimiento. Porque te vas a crecer en el sentido se te van a separar los pies de la tierra. Vas a limitar tu crecimiento también porque te vas a dar cuenta de que las oportunidades son finitas. En ese pequeño estanque, pues eventualmente la comida se va a acabar y tú ya no vas a poder seguir creciendo. Vas a ser grande y ya no va a haber lugar para donde nadar. Es ahí cuando tienes que cambiarte de estanque y convertirte en un pez pequeño en un gran estanque, en un estanque grande. Pero tampoco nada más así. Porque si nada más te estás comparando y te sientes presionado y ves a los demás, pues puede incluso que acabes destruyendo tus sueños, porque te vas a dar cuenta que hay personas mejores que tú y no vas a poder hacerlo, no vas a recibir la atención, los recursos que necesitas. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, un enfoque entre los dos. En el crecimiento, sé un pez pequeño en un estanque inmenso. Date cuenta de que siempre hay algo que puedas aprender, pero al mismo tiempo siéntete seguro de lo que sabes, porque tú sabes el esfuerzo que haces y tú valoras tu curiosidad por saber más. Sin embargo, también es importante poder buscar oportunidades, recursos en los que destaques y en los que puedas exponenciar tu crecimiento y aplicar eso que ya tienes. Áreas en las que ya seas un pez grande, meterte a nadar ese estanque y llevar personas contigo, ayudarlas a crecer y que eventualmente esas personas también se puedan mudar de estanque. Tienes que tener un equilibrio entre las dos. Tienes que, en partes de tu vida, ser un pequeño pez siempre dispuesto a aprender y en otras partes, busca oportunidades para que lo que ya sabes lo apliques. Y esto nos lleva al punto 19, ya estamos por terminar. Es que nuestros logros
no son más que credenciales para servir a otros. Ahí te va. Nuestros logros son credenciales, son respaldo para yo poder después ayudar a los demás. ¿Qué es, por ejemplo, un libro? Bueno, un libro es nuestras reflexiones, nuestras enseñanzas plasmadas en papel para que los demás puedan acceder a ellas. Es para servir, es ese respaldo. Si yo, por ejemplo, alguna vez monté una empresa o me salió bien un discurso y quiero ayudar a alguien más a montar su empresa o a que dé un buen discurso, pues el hecho de que yo ya lo haya hecho me da ese soporte, ese respaldo, esa credencial para poderlo ayudar. Pero hay que ver los logros así. No, de nada te sirve simplemente acumular y acumular triunfos si no se usan para nada. Tenemos que estas victorias públicas aplicarlas, utilizarlas. Un gran ejemplo que tengo es un gran amigo que se llama José. Si la oportunidad lo da, estará platicando con nosotros en un episodio siguiente. Él es alumno de Harvard, la mejor universidad del mundo. Y él creo que no me enseñó de forma oral, no es que me haya dicho, tienes que usar tus logros como credenciales, más bien me lo demostró. Porque a él, en cuanto lo admitieron a Harvard y decidió que se iba a ir, empezó a montar proyectos y cosas para ayudar a su comunidad y para que otros estudiantes de su país pudieran también aplicar a Harvard y a otras universidades. ¿Cómo? Pues con su credencial, su logro de yo ya fui admitido, te voy a ayudar a ti a que seas admitido. Y fue un proyecto increíble. Fue un proyecto gratis para jóvenes de pocos recursos en el cual tuve el privilegio de formar parte. Y bueno, al final la misma Harvard y el Ministerio Dominicano de Educación acabaron apoyando el proyecto. Tuvimos invitados de muy alto nivel y todo por el gran logro de José. Y es que así es. Lo que haces tiene que hacerse para eventualmente regresar a la comunidad. Tienes que hacer algo para ayudar y esa es la forma en la que yo le veo sentido. Yo empecé de emprende y para forzarme a leer, pero ¿para qué me forzo a leer? Pues para tener que hacer un podcast y después compartir lo que sea que pude haber aprendido. Y ahora estamos iniciando este nuevo formato para a lo mejor no tener que ceñirme a la postura en específico de un autor, sino justamente extrapolar, poder formar nuestras propias conclusiones y que juntos reflexionemos, que juntos busquemos soluciones y también busquemos explicación a las cosas que vemos que suceden cotidianamente. Entonces, date cuenta de que lo que logras es para eventualmente poder tú retribuir. Date cuenta de que si tienes experiencia en algo, esa experiencia la puedes ayudar para beneficiar a alguien más. Entonces, nuestros logros no son más que credenciales para poder servir a otros. Nos lleva esto a nuestro punto número 20, nuestro penúltimo. Estamos por terminar. Y es que te cuestiones activamente cuál es la razón que te llevó a desear lo que deseas. Hablando sobre este proceso de universidades, estoy terminando el proceso de aplicaciones y una de las universidades a las que un inicio pensaba aplicar era a Yale. Incluso ya habíamos mandado primero una solicitud y habíamos hecho el pago para poder mandar esa aplicación. Y al final me di cuenta que ni siquiera había una carrera que realmente me gustaría estudiar en esa universidad. Simplemente estaba aplicando porque era Yale y ya, porque pues por el prestigio de alguna forma o por los demás, porque los demás dijeran, este amigo estudió en Yale. Y al final, después de reflexionarlo, decidí que mejor no tenía que aplicar a esa universidad, que no era para mí, porque simplemente no era algo que yo realmente deseara. Entonces me cuestioné, ¿qué fue lo que me llevó a desear? Pues el prestigio, simplemente lo demás, pero no es algo que yo realmente quiera. Y eso me permitió acercarme a otras instituciones en las que sí realmente me sentía atraído. Y eso es importante, no asumas deseos ajenos. Los deseos de otros no son tuyos. No
lo hagas, porque solamente te vas a llenar de frustración y la recompensa no equivaldrá al esfuerzo. ¿Por qué? Porque es algo que no quieres hacer y que además cuando lo obtengas es algo que ni siquiera vas a querer tener. Entonces, no va a haber un equilibrio, no va a haber forma de que te mantengas motivado y simplemente te llenarás de frustración y te acabarás abrumando. Y nuestro último punto es, creo que el más importante para mí, porque uno de los retos más grandes de 2021 fue mi salud física y mi salud mental también. Y es algo que quiero compartirte, y es que te valores. Valórate, cuídate, no te exijas de más. Cree en lo que eres y en lo que haces. Y sobre todo, date cuenta de que no vales solamente por tus frutos, por tus acciones, por tus resultados, por tu productividad. No eres una máquina, eres una persona. Vales por lo que eres, punto, no por lo que haces. Por el simple hecho de ser una persona eres valioso y lo tienes que saber. Espero que cualquier persona que necesite escuchar esto lo pueda saber. No necesitas producir resultados inmensos, crear un monstruo, no sé, una gran empresa, estudiar una gran carrera, que te contraten en un supercorporativo, tener un excelente trabajo. No, ciñete a algo que realmente esté en tu corazón, que te llame tu pasión a hacer. Vales mucho, pero por lo que eres, no necesariamente por lo que haces. Por supuesto que si tú sirves a los demás y aparte haces cosas positivas, tu valor incrementa muchísimo más, por supuesto. Pero el simple hecho de existir te da un valor intrínseco, eres muy valioso y te tienes que cuidar y te tienes que valorar. Valórate, por favor. Apréciate. Porque tu cuerpo es el motor, es la maquinaria que va a acompañar tus éxitos. Cualquier cosa que tú logres, tu cuerpo lo hará. Si tu cuerpo se pudre, no vas a poder vivir lo suficiente para poder hacer lo que quieras hacer. Cuídate, tómatelo con calma. No te exijas de más. Cree en lo que eres y lo que haces y recuerda que no vales solo por tus frutos, acciones y resultados, sino por lo que tú eres. Punto. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Estas fueron 21 lecciones que aprendí de este 2021. ¿Qué objetivos tienes tú para Año Nuevo? Te invito a escribirlas. Imagínate lo que quieres y comienza a pensar qué pasos concretos tienes que tomar. ¿Qué tengo que hacer para esta gran meta que quiero? ¿Quiero empezar a bajar de peso? Pues a lo mejor inicia eventualmente. ¿Sabes qué? Voy a, por el primer mes, por la primera semana, no sé, voy a reducir o eliminar mi consumo de jugos y refrescos. Ya la segunda semana comenzaré con una dieta un poco más estricta. La tercera semana, pues a lo mejor me quito los carbohidratos. Y ya a partir de la cuarta semana empiezo a entrenar, no sé, 15 minutos diario. Y ve poco a poco. Haz pasos pequeños pero firmes que te lleven en la dirección correcta.